Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Aprender a desear, una ética del deseo, el amor y las relaciones en el budismo. Hola a todas, ¿cómo estáis? Deseo que muy bien, donde sea y cuando sea que os encuentre este podcast. ¿Qué tal, Lama? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Gloria, muy contento de estar aquí contigo. Hacía tiempo que no nos juntábamos para podcastear, ¿no? Sí, un tiempo, y hoy tampoco lo haremos. Hoy tampoco lo haremos, pero espera que tenía un guión previsto, entonces voy a explicar unas cuantas cosas antes. Pero la última vez que nos vimos fue en julio, en el marco del festival, de nuestro Festival de Artes Contemplativas, que de hecho la próxima edición la vamos a celebrar del 29 al 31 de mayo del 2026. Quien avisa no es traidora, porque de hecho a las bodas sí que vais y os las marcáis en el calendario con mucho tiempo. O sea, que no sea por cuestión de previsión. Bueno, el caso es que durante estos meses de pausa de podcast, nosotras hemos seguido haciendo muchas cosas, desde retiros a ciclos de enseñanzas de Casa Virupa, conciertos, charlas a partir del proyecto cultural, el LAC y, importante, tenemos una nueva web, casavirupa.com, donde podréis encontrar recursos gratuitos en el apartado de formación y actividades, y además irán apareciendo cosillas poco a poco, pero de hecho, no sé, ya tenéis, si os interesa, unas enseñanzas que Lama dio sobre cómo cultivar la paciencia en relación con la ira y otras joyas. Hoy la reflexión del podcast versará de nuevo sobre este tema que tanto os gusta, que es el amor, el deseo y las relaciones, y de hecho cómo un cierto tipo de deseo nos catapulta a unos determinados modelos de convivencia y distribución de los afectos y los cuidados. Aviso que no todo van a ser risitas y tips para saber cómo enamorarse sin perder el culo, que va a haber bastante crítica hacia los modelos relacionales al uso, con las apuestas a medias, y seguramente diréis durante el podcast, pensaréis, es que es muy difícil irte a vivir con tus amigas. Pues claro que lo es, pero es que las alternativas siempre son difíciles porque el sistema, obviamente, no va a allanar el camino a quien quiera desmarcarse de la norma. En todo caso, este podcast hoy también va a ser un poco alternativo porque yo voy a dar un pasito atrás y las preguntas las va a hacer nuestra querida Berta, a quien seguro que ya conocéis si habéis pasado un rato en Casa Virupa o si escuchasteis un episodio del podcast que hicimos en relación con el feminismo. Y estábamos Berta, Lama y yo, y de hecho, hoy no paro de decir de hecho, pero ya no se puede sacar esto, estoy todo el rato dándome cuenta que digo de hecho. Bueno, en todo caso, de hecho, Berta, Lama y yo somos los fundadores del proyecto. Este diciembre vamos a cumplir 10 años. Soy muy plasta porque no paro de decirlo siempre que puedo. Pero ¿Te es gusta? Que, Está bueno, bien. Me parece muy heavy que después de 10 años sigamos aquí viviendo y con esto vivo aún y con un montón de gente. Bueno, en todo caso, si tenéis la mala fortuna de no conocer a Berta, es listísima, es brillante y el pasado septiembre, durante unas enseñanzas de fin de semana que impartió Lama y que titulamos Aprender a desear, una ética del deseo, el amor y las relaciones según el budismo, nos intercambiamos los papeles. Miramos algunas referencias bibliográficas en filosofía contemporánea con las que podía trabajar y ella hizo una serie de preguntas a Lama que él respondió desde el Dharma. Entonces, antes de poner esta conversación que tuvieron y para que os podáis situar un poco con algunas de las cosas que se hablan en estas enseñanzas de aprender a desear y que podéis encontrar en nuestra nueva web en la parte de formación y actividades, pues Lama explicó la distinción entre Trishna y Chanda. El término Trishna en sánscrito se traduce como sed o ansia y describe el deseo compulsivo que nos impide estar en paz en nuestra propia piel. Es uno de los temas que más recurrentemente o muy a menudo sale en nuestro podcast, aunque no le hubiéramos puesto aún, no lo hubiera explicado Lama aún con este nombre, pero es ese impulso ansioso que nos hace creer que estaríamos mejor de otra manera, en otro lugar, bajo otras circunstancias, y este tipo de deseo nace de una desconexión con la naturaleza de los fenómenos que nos va manteniendo en una especie de agitación constante. A menudo se manifiesta con la necesidad de poseer, de controlar, de conquistar, y su rasgo esencial es que nunca
se ve saciado, ¿no? De hecho, cuanto más obtiene, más quiere. Sin embargo, Lama explica en estas enseñanzas que no toda forma de deseo, según el budismo, es esclavizante. Lejos del imaginario ascético y estoico que envuelve el budismo, volvemos a repetir que esta es una tradición muy hedonista, en realidad, hedonista, que viene de hedoné, de placer. El budismo ha estudiado, Buda habló muchísimo del deseo y del placer, pues se entiende que el deseo es el motor de nuestras vidas. Entonces, negarlo o querer aniquilarlo sería de alguna forma acabar con aquello que nos impulsa. Entonces, en la tradición budista se distingue Trishna, que es este deseo nacido de la carencia, de Chanda, un deseo que libera porque surge de la apertura y la aspiración. Chanda motiva la práctica espiritual, sostiene la compasión, es el deseo de comprender, es el deseo de despertar, de beneficiar a las demás. Y una de las claves en nuestro camino consiste en ir aprendiendo a diferenciar entre ambos y reeducar nuestra relación con el deseo para que, en vez de perseguir un deseo esclavizante, ¿no?, construyamos o cultivemos un deseo que nos libere. Entonces, en este sentido, en las enseñanzas Lama explica que el ideal Mahayana es de la bodhicitta, la mente del despertar, la mente altruista, es la expresión más profunda de Chanda, el gran deseo de alcanzar la iluminación para poder aliviar el sufrimiento de todos los seres. Evidentemente, Trishna se infiltra en el camino espiritual, aparece como acumulación el deseo de querer ser el mejor, querer destacar en el camino espiritual. Y bueno, en definitiva, ¿por qué me miras así? Porque te escucho fascinado. Yo estoy basándome en un resumen de tus enseñanzas. No, pero sí, no era tanto el contenido, tu continente lo que me fascina. ¿Por qué? Bueno, porque pensaba que maja, aquí estamos haciendo esto. Tantos años después, 10 años, como te gusta decir, 10 años después aquí 10 seguimos. 10 años después. Aquí seguimos. Y he pensado, qué maja. Me he maravillado un momento, perdón. Gracias. No. Pues, ¿qué decía? Que Trishna es un palo. Totalmente. Que Trishna sale del... Va, ve al grano, va. Venga, pues... pues que Trishna... Todo esto lo hacemos para que veáis que no es un podcast hecho por inteligencia artificial. Porque, bueno, ¿cómo podéis saber que esto no es un podcast hecho por inteligencia artificial? ¿Cómo saben que tú y yo existimos? Bueno, o que programamos a un ordenador para que haga el podcast por nosotros mientras nosotros hacemos otras cosas, yo qué sé, como jugar al mus. ¿Quién juega al mus? Hay gente que juega al mus. Sí, pero es una referencia muy añeja, ¿no? Bueno, o no es añeja si hay gente que juega al mus hoy en día. Pero lo del podcast es bestia, porque mi pareja, que tú conoces, sí, como periódicamente me pone podcast de inteligencia artificial sobre budismo, sí. como diciéndome, ¿ves lo que estáis haciendo? Ya. Lo puede hacer una pero inteligencia artificial. O sea, tantos niveles de subtexto y de chorronez son difíciles de replicar por una inteligencia artificial. A ver, esto es complicado. Pero seguro que lo acabaría haciendo. No, pero es que hay muchas referencias aquí por debajo y muchas cosas que no se dicen. Sí, esto tiene más que ver con Chanda, fíjate lo que te digo, tiene más que ver con una manera de estar en el mundo y de enfocar. Esto es muy difícil de replicar. Ni siquiera Trishna es fácil de replicar por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Si no para decirte, eres listísimo, eres el mejor, ¿quieres saber algo más? No, ya, pero el motor de Trishna, que es el motor ansioso, necesita conciencia y la inteligencia artificial por ahora no tiene conciencia. Bueno, esto es lo que los fisicalistas creen, que en algún momento vamos a poder reproducir la conciencia. Claro. En la nube. Nuestra cosmogonía no es materialista, es más bien idealista si hablamos en estos términos. Nosotros creemos que de la mente nace el resto de cosas, no al revés. Sí. Así es. Bueno, veremos, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién fuma?
¿Quién gana? Es broma. Decía a Sangha Rinpoche este fin de semana que nos visitó, tenemos la inmensa suerte que nos visitan seres realizados. Esto no todo el mundo tiene este tipo de visitas en casa los fines de semana. Pues nosotros, si queréis disfrutar de ello, venid a Casa Virupa o seguidnos. Pero decía Sangha Rinpoche que, quién sabe, quizás sí que podría ser, ¿no? Que en algún momento... Bueno, estaremos atentos al debate. abiertas. Quizás incluso hacemos un podcast sobre inteligencia artificial en algún momento para estar ahí en la moda. Yo estoy ya cansadísima de Da esto, palo, ¿eh? da Con palo, todo el sí, sí, rato, totalmente. inteligencia artificial, ¿nos va a destruir o no? Sí. No sé, algo nos va a destruir seguro. Pero hay una cosa muy buena que dijo Songzar Khyentse Rinpoche, que la diferencia entre la inteligencia artificial y un maestro ahora mismo de Dharma no es tanto el contenido que pueda dar, porque hay algunas que realmente pueden darte un Y tanto. contenido muy fino, sino que la inteligencia artificial no quiere tu iluminación. Ujú. Buenísimo. Claro, por eso decía que tenía que ver con Chanda. Bueno, total, volviendo, yo estaba a punto de terminar, que Trishna está mal. Sí. Trishna es lo que nos encadena. Trishna es lo que hace que estemos todo el rato intranquilas porque surge de una desconexión de la realidad tal y como es y que vamos a intentar, o esta tradición lo que nos propone es, sabiendo que existe este motor, vamos a darle la vuelta, vamos a utilizar un deseo, pues eso, ¿no? Más vinculado a las cosas tal y como son. Entonces, un deseo que tenga más que ver con el altruismo o con favorecer al altruismo, etc. Bueno, todas estas cosas, insisto, y ahora es un resumen injusto y torpe de la explicación que hizo Lama durante las enseñanzas. Si queréis saber más sobre todas estas cuestiones, pues no puedo más que recomendaros que vayáis a nuestra web, casavirupa.com, y en el apartado de formación de actividades encontraréis este curso Aprender a desear, donde pues veréis las grabaciones de todas estas cuestiones que estaba explicando. Y también, bueno, podréis ver a Berta y a Lama hablar. No solo los vais a escuchar, lo cual es una delicia para los sentidos. A mí me gusta mucho veros. No, bueno, no, claro, solo solo el visual. Y el auditivo. Bueno, pero esto ya lo tienen con el podcast. Vale. Bueno, pero os pueden ver las caritas. Porque a mí es que me gusta mucho ver YouTube. vuestras caritas. En YouTube, no. En Vimeo. Vimeo. Oh. Bueno. Beben. Sí, pero que os verían, o sea, sí, aparte, pero luego hay como bastante rato de enseñanzas de Lama en las que no, o sea, que no salen en este podcast de hoy. Si quieren que seamos una delicia para todos los sentidos, tendrán que venir a Casa Virupa presencialmente y conocernos. Sí, huelen muy bien. Vale, total. Por suerte hoy no vamos a grabar un podcast entero, sino que vamos a poner una grabación. Estaría fatal, ¿no? Bueno, sería de esos trepidantes, sí. Vale, pues amigas, hecha toda esta explicación sobre Trishna y Chanda, para que luego os pueda situar en la conversación que tuvieron Berta y Lama. Parece como si uno fuera Trishna y el otro Chanda. Bueno, total, que voy a leer un fragmento de nuevo, Bell Hooks, que después de el Buda es la persona más citada en este podcast. Perdóname, Buda. Voy a leer un fragmento de Todo sobre el amor, que nos va a preparar un poquillo. De hecho, yo creo un poco la parte más aspiracional para la conversación que van a tener estas dos personas maravillosamente listas y a las que adoro profundamente. Muchos sueñan con el amor, pero no tienen el valor de arriesgarse. Aunque la idea del amor suele ser casi una obsesión, la mayoría nos conformamos con una vida relativamente aceptable y satisfactoria en alguna medida, aun cuando tengamos la sensación de sufrir falta de amor. Son relaciones en las que existe un afecto genuino y un cuidado mutuo en la pareja, cosa que a muchos ya les parece bastante, porque a menudo es mucho más de lo que han recibido en la familia de origen. Sin duda, resulta mucho más tranquilizador considerar que el amor puede tener sentidos distintos para cada persona, pues cuando lo defines con precisión y claridad, te ves obligado a enfrentarte a tus propias carencias, a tu terrible alejamiento. La verdad es que, en nuestra cultura, mucha gente no sabe lo que significa el amor. Y esta ignorancia se experimenta como una falta, como un terrible secreto que no se revela a nadie. Si hubiera podido tener una definición clara del amor, no habría tardado tanto en convertirme en una persona con mayor capacidad de amar.
Si hubiera compartido con otras personas una idea común y corriente de lo que significa el amor, habría sido más fácil crear lazos de amor. Empecé a hablar más abiertamente sobre el lugar que ocupaba la espiritualidad en mi vida cuando fui testigo de la desesperación de mis alumnos, su sensación de desesperanza, sus miedos de que la vida no tuviera sentido, su profunda soledad y falta de amor. Cuando alumnos jóvenes, brillantes y guapos venían a mi despacho y me confesaban su desánimo, sentía que era irresponsable limitarme a escuchar y compadecerme de sus desgracias sin atreverme a compartir cómo había afrontado yo problemas similares en mi vida. A menudo me instaban a que les contara cómo mantenía mi alegría de vivir. A decir verdad, tenía que estar dispuesta a hablar abiertamente sobre la vida espiritual. Y tenía que encontrar una forma de hablar de mis elecciones que no implicara que fueran las correctas o adecuadas para otra persona. Mi creencia de que Dios es amor, que el amor lo es todo, nuestro verdadero destino, me sostiene. Afirmo estas creencias a través de la meditación y la oración diarias, a través de la contemplación y el servicio, a través de la adoración y la bondad amorosa. En la introducción a Loving Kindness, Sharon Salzberg enseña que Buda describió la práctica espiritual como la liberación del corazón, que es amor. Nos insta a recordar que la práctica espiritual nos ayuda a superar el sentimiento de aislamiento que descubre el corazón radiante y alegre que hay dentro de cada uno de nosotros y manifiesta este resplandor al mundo. Pues esta sesión, como prometido, lo que va a tratar es de responder a cuestiones que nos han inquietado también como comunidad y como, pues yo qué sé, gentes de esta generación, quizás políticamente un poco inquietas, no nos vamos a engañar, y que pues a menudo hemos confrontado o puesto en diálogo con el Dharma, y hemos visto cómo el Dharma una y otra vez tenía razón. No puede tener razón. O sea, el Dharma era muy útil para tejer, para seguramente dar más consistencia a según qué propuestas desde nuestro punto de vista. Evidentemente, como practicantes no lo podemos explicar de otra manera, o así lo hemos visto. Primero quizás porque el Dharma evita sobreidentificarse ni siquiera con valores, o sea, nada que estructure la identidad tiene una especie de existencia inherente, y por lo tanto todo aquello que nos conforma, incluso los valores, son relativos. Y esto es algo que aterra desde un punto de vista de unas determinadas luchas o militancias, pero es bonito ver qué pasa cuando hay practicantes que militan también, ¿no? Y cómo se acaba de ver, al contrario, precisamente, que libera, el Dharma libera de la sobreidentificación con determinadas batallas, no porque entonces dejes de batallarlas, sino porque lo haces de manera mucho más sostenible, ¿no? O sea, no te queman porque no es una cuestión de puntal identitario, no te estás jugando la identidad con ello, sino que estás pudiendo sostener como una herramienta más, ¿no? Como un modo hábil más para intentar beneficiar y para intentar eliminar el sufrimiento de los seres. Claro, esto nos hace ser mucho más consistentes y fiables desde nuestro punto de vista, y es desde aquí que intentamos tender un cabo, ¿no? Echar una mano a quien viene con esta inquietud que nosotras mismas hemos tenido y cosechado, y que ve como una especie de incompatibilidad, ¿no? En practicar y seguir militando, o practicar y tener una determinada vocación política, ¿no? Nosotros siempre decimos, para nosotros el budismo es político, o sea, el budismo va de la liberación del sufrimiento de las personas, como puede no ser político, ¿no? Entonces, asumiendo esto, pues bueno,
En nuestras filas, además, como bien sabéis, dos de las fundadoras de este proyecto son grandísimas expertas en filosofía contemporánea, Berta y Gloria, y desde aquí hemos gestado la visión pedagógica de Casa Virupa, ¿no? Y la visión cómo el budismo se adapta a nuestra sociedad o las necesidades contemporáneas, ¿no? Entonces, siempre ha habido este diálogo y nos ha parecido que quizás estaba bien, sobre todo cuando se trata de hablar del deseo, ponerlo encima de la mesa y explicitar. Y bueno, le pedí a Berta si en esta ocasión si quería echarme una mano con esto y darle alguna vuelta, y ha hecho de Berta, y ahora veréis. Lo siento. A ver, en realidad está todo consensuado y eran los temas que tú también querías tratar. No, los temas, desde luego. Pues hay algunos temas que estaría bien que abordáramos. Pensé en el deseo en general, que ya lo has ido tratando, pero hablar un poquito más de ello. La sexualidad, las relaciones sexoafectivas y los roles de género y el modelo familiar y de cuidados. A ver, todo esto es enorme, entonces no lo podremos, o sea, podremos asomarnos un poco, pero la propuesta que hizo Lama era justamente que lo hiciéramos de la mano de pensadoras y pensadores contemporáneos que tienen una vocación muy clara, es que podríamos decir política, pero como de articular la solidaridad, que confían que hay formas de organizarnos personal y colectivamente para tener vidas más plenas, ¿no? Y queríamos ver qué es lo que podía aportar al Dharma en todo eso. La selección ya se basa en ver sintonías, obviamente, pero porque es claro, al final es la gente que nos interesa también. Entonces vamos a empezar con el tema del deseo a través de un concepto que utiliza Juan Evaristo Valls Bosch, amigo y también residente del LAC y demás, que lo utiliza para hablar de nuestra relación con el deseo, con un deseo como robado o secuestrado por el capitalismo, ¿no? O sea, un deseo que no se escapa a las lógicas del consumo y de la producción. Entonces, para todo eso él habla del capital hedónico, y su tesis, que en realidad es como una recolecta del pensamiento de mucha otra gente, es que en algún momento entendimos que se podía explotar nuestra fuerza física, ¿no? En capital de la mercancía clásica, la fuerza de trabajo en la fábrica. Después entendimos que se podía también explotar nuestra fuerza intelectual, nuestros saberes, lo que él llama como el capital simbólico, y lo que se nos había pasado por alto, ¿no? O sea, lo había pasado desapercibido, es que también se podía explotar nuestro deseo, que es lo que él llama el capital hedónico. Todo esto lo estoy parafraseando. Él dice que en los 70 se pensaba que el placer, ¿no? Que seguir nuestros deseos era una forma de escapar a la normatividad, ¿no? Y a lo que la sociedad esperaba de nosotras, y por lo tanto que era revolucionario y era liberador. Pero, dice después, estábamos equivocadas, ¿no? Ahora, más recientemente, por ejemplo, Eva Ilú habla del capitalismo emocional, que es una forma de decir que la lógica del capital, del máximo beneficio, del intercambio económico, también se ha colado en nuestras relaciones íntimas y sexuales, ¿no? Entonces, lo que dice en concreto Juan Evaristo aquí es que el capitalismo emocional pretende estimular todo el rato nuestros afectos alegres y arrinconar los tristes. Y por lo tanto mantenernos todo el rato como estimuladas, entusiasmadas, ¿no? Deseantes, disfrutando, engaged, ¿no? Como involucradas en nuestro trabajo, básicamente, ¿no? Apasionadas por lo que hacemos. Y lo que dice Juan Evaristo, para hacer esta crítica y ya para introducir la pregunta que en realidad me gustaría hacerte, dice, la emancipación en nuestros tiempos no llegará cuando nuestros deseos sean satisfechos, sino cuando revolucionemos el modo en el que deseamos. Y en ello consiste la política de los afectos, en imaginar formas de vida deseables más allá de la afectividad capitalista. Necesitamos un sabotaje de la economía libidinal es del deseo, de la economía de la excitación. Si ya no son, como creíamos entonces, a finales del siglo pasado, si ya no son el entusiasmo, ni la ilusión, ni la euforia, las pasiones de la revuelta, ¿cuáles son hoy los efectos de la resistencia? Entonces la pregunta sería esa. Entonces, desde el punto de vista del Dharma, creo yo, porque además esto pues... Pero quizás lo que estamos, o sea, cuando nosotras cogemos esta reflexión,
creo que la respuesta, con lo que nos topamos una y otra vez, es con que se trata, o sea, primero, evidentemente, haciendo todas las traducciones necesarias cuando hablamos de afectos o pasiones, o si las ponemos al servicio de qué, como esto lo entiende el Dharma, es un pelín diferente, pero si jugamos a ese registro, seguramente estaríamos de acuerdo, y sabemos que estamos de acuerdo, al menos con la teoría de nuestro amigo, que las pasiones revolucionarias o los gestos mentales, si lo acerco un poquito al budismo, revolucionarios, seguramente tienen más que ver con el no hacer. No se trata de buscar, o sea, creo que ya ha pasado o ya se entiende que ha pasado el momento de tan solo utilizar la ira como una pasión revolucionaria o tan solo utilizar el jolgorio como una pasión revolucionaria. Ahora quizás toca buscar lo que está ahí en medio entre una cosa y la otra. Y eso es lo que desde nuestro punto de vista es verdaderamente revolucionario. No porque no podamos entonces utilizar la fuerza ¿no? A través de la necesidad del cambio con una cierta contundencia y claridad, o que no podamos disfrutar de la vida. No es eso, es que la base para poder de verdad apropiarnos de nuestro hacer, de nuestra voluntad, de nuestra volición, tiene que ser ese estado de no hacer. Y ese estado de no hacer puede ser una cuestión intelectual y desde la que podemos teorizar, como puede ser el no hacer nada, la pereza, ¿no? Que es desde donde se piensa, desde donde piensa él. Nosotros diríamos desde estados contemplativos o atencionales, ¿no? O sea, desde esa neutralidad que jamás es neutra, pero esa búsqueda de la desidentificación con el objeto que aparece en la mente, ¿no? Buscando ese terreno en medio, ¿no? Buscando ese terreno, ese camino medio, esa posición intermedia, desde nuestro punto de vista tendremos la capacidad de empoderarnos y de verdad decidir, ¿no? Porque ese lugar da mucha claridad, ese lugar te permite ver cuál es la trampa, qué es lo que hay detrás, quién está manejando las cuerdas del títere, ¿no? O sea, cuáles son las inercias y las tendencias, las herencias, las influencias, ¿no? Y eso no se puede hacer desde la acción misma. Eso es muy difícil hacerlo haciendo, es muy difícil hacerlo en movimiento tan solo, ¿no? Entonces hay que parar para poder ver qué es lo que está pasando. Hay que frenar, ¿no? Entonces, tendría desde nuestro punto de vista que ver con esta capacidad de no hacer nada, o sea, dejar de consumir por un momento, dejar de reaccionar por un momento no dejar de scrollear, dejar de dejar el móvil un momento de lado, retirarse. O sea, nos parece que es extraordinariamente revolucionario que, como vemos que pasa en este proyecto, pero también sabemos de otros lugares del mundo, no hay muchísimos por desgracia, pero que gente joven, que millennials y que centennials deciden entregar el móvil un par de días y parar, ¿no? O sea, o sentarse en un cojín y dejar de hacer. O sea, este gesto nos parece que sí que es el fundamento adecuado para una revolución sostenida o una revolución que va directamente a las causas del problema. Vale. Me encanta. Bueno, has dicho como por encima algo que lo que no vamos a entrar, pero que es interesante, como de que en realidad hablar de emociones, afectos ya sería problemático porque el Dharma no se categoriza con las mismas formas que lo ha hecho el pensamiento occidental y la psicología, pero bueno, está perfecto. Vale, vamos a entrar un poquito más en el tema del sexo que a todo el mundo le interesa. Has ido argumentando hasta ahora que no todo deseo era desechable, ¿no? Por eso la distinción de Trishna, Chanda y demás. Aún así hay un deseo que, según Bell Hooks, sí que sería totalmente desechable. A ver si estamos de acuerdo, que es, bueno, creo que sí, que es el deseo sexual patriarcal. Y aquí el tema, como el adjetivo patriarcal, es importante. Entonces, Hooks observa que el ángulo desde el que se ha socializado a las mujeres y también a los hombres, a mí esto me parece bonito porque sí que tiene una reflexión muy amorosa, tanto para unos como para otros,
asumiendo que son construcciones, lo sabemos, ¿vale? Pero no se nos ha socializado de una forma, son referentes que están ahí. Pues lo hace todo como un tono muy amoroso, que el otro día comentábamos, es muy dármico, ¿no? Que es con la confianza, que con el amor, y tú añadías, y con la comprensión, que es lo que está haciendo, intentar entender qué es lo que está pasando, se puede curar todo, incluso el patriarcado, ¿no? Y nosotros queríamos ir un poco más allá. Dice, en el caso de las mujeres, revisa lo imposible que era tener una identidad sexual sana antes de la revolución sexual, ¿no? Cuando las únicas identidades posibles femeninas eran como o la virgen o la puta, no, nada más, ¿no? Y cuando el sexo siempre implicaba como un riesgo de embarazo no deseado o el peligro de un aborto ilegal, ¿no? Y hace un poco de esta memoria histórica, dice que es importante recordarlo, pero a la vez también critica la pretendida revolución sexual posterior. Porque ve sus éxitos, ¿no? Dice, bueno, está muy bien que se haya conquistado de alguna forma el derecho de las mujeres de ser sexualmente activas y de poderlo hacer de forma segura, muy importante, pero dice también hubo sus engaños y limitaciones, como por ejemplo identificar la promiscuidad sexual con la liberación sexual. Y el hecho, por lo tanto, de animar a las mujeres a funcionar como se les había enseñado a los hombres a funcionar, ¿no? Deseando como una actividad sexual sin cuidado y sin compromiso. Y después repasa todas las consecuencias dolorosas de ese nuevo sexo liberado sin compromiso, sin cuidados, y todas las reacciones que acarreó, que es pues desde la idea de que cualquier relación heterosexual era esclavizante, entonces el péndulo posterior, es decir, que solo el lesbianismo era la práctica auténtica y emancipadora del feminismo, ver que eso no era así, acabar rechazando el sexo en general, ¿no? Y acabar como cayendo en discursos feministas que se parecen a los actuales, que solo tematizan el sexo para hablar de la violencia sexual y la victimización, ¿no? Y todo eso dice, claro, si nos quedamos aquí intentando protegernos, no tenemos reflexiones, estamos huérfanas de referencias para pensar un sexo, ella dice directamente, verdaderamente liberador. Te voy a preguntar sobre esto. Pero antes de hablar de esta posible como solución, sería interesante ver qué buscamos en el sexo, viendo que es algo que, dice Bell Hooks, no se puede separar del poder en un marco patriarcal. Os aviso, Lama me ha dicho que desarrollara, no soy yo que estoy haciendo a chapa, pero que era la idea. Entonces, es importante esto. Bell Hooks dice que el sexo patriarcal es un espacio de dominación. Si no necesitamos argumentos, pues podemos ver porno, que es el espacio de educación básico de cualquier adolescente, ¿no? Y dice que por ser un espacio de dominación, acaba generando ansia e insatisfacción. Leo, casi todo el mundo cree que podemos tener relaciones sexuales sin amor. La mayoría de gente no cree que una pareja pueda tener amor en la relación si no hay sexo. Entonces, vamos a mirar el punto de vista de los hombres, es el que más voy a reproducir porque creo, para mí es el más nuevo, digamos, en que hay muchas observaciones que son interesantes. Dice, animados a relacionarse con el sexo de manera adictiva por el pensamiento patriarcal, la creencia que ella dice que es falsa, de que el hombre debe tener sexo, para los hombres el apetito sexual no es por el sexo en sí, sino por algo más profundo. El hecho de que la ansiedad siempre regrese después del acto sexual es una pista de que la sexualidad adictiva no consiste simplemente en sexo. Para el hombre patriarcal, sea gay o no, la sexualidad trata fundamentalmente sobre la necesidad de afirmarse y reafirmarse a sí mismo constantemente. Si solamente a través del sexo puede experimentar la autoconciencia, entonces el sexo debe estar en primer plano. Por ello el sexo se convierte para muchos hombres en una forma de autoconsolación. No se trata de conectar con alguien, sino de liberar su propio dolor. Y para las mujeres, no me extiendo, el deseo sexual es como el reflejo, tal y como se nos ha enseñado, el reflejo del deseo del otro y una forma de pues, quedarnos tranquilas y encontrar nuestro valor en ser objetos de deseo de otro, ¿no? Entonces, entre todo esto, Lama, ¿qué crees tú que buscamos en el sexo y qué te parece lo que dice Bell Hooks? O sea, lo que buscamos en el sexo desde nuestro punto de vista sería lo mismo que buscamos en cualquier otra actividad samsárica, que es que nos dé felicidad. Empecemos por ahí.
Y creo que es importante empezar por ahí y de nuevo hacer lo que mencionaba esta mañana, que es simplificar un poco la cuestión, que hay que a veces complicarla para responder a determinadas preguntas, ¿no? Y sí, o sea, darle brillo a determinadas reflexiones, pero creo que si se trata de verdad de practicar, la gracia es que podemos ver que los mecanismos ansiosos son similares, tengas, ¿no? el sexo que tengas o la expresión de género que tengas o la sexualidad que tengas, etcétera, ¿no? Y esto es bastante importante. Veamos cuál es digamos, el sesgo de género que construye un tipo de sexualidad y asumamos y aceptemos que eso evidentemente nos atraviesa y nos condiciona. Pero creo que lo bonito que podemos sacar de la mirada dármica en este tipo de reflexiones, estando siempre de acuerdo con Bell Hooks, siempre se tiene que estar de acuerdo con Bell Hooks, pero como matizando, haciéndolo más budista, ella era bastante budista, pero haciéndolo más budista sería asumir, no caer en polarizar ¿no? en estas cuestiones de género. Es decir, sí que hay digamos, una activación mayor, ¿no? De un tipo de sexualidad siendo hombre, seguramente, pues como dices tú, que busca esa, bueno, busca a través del sexo, el sexo satisfacer como una cuestión identitaria, ¿no? Y que es más profundo y por lo tanto no acaba de satisfacer como quien bebe un vaso de agua salada, ¿no? Para saciar la sed, que es una analogía dármica. ¿Qué pasa? Que cuando bebes ese vaso de agua salada tienes más sed y quieres seguir bebiendo, ¿no? Quieres seguir consumiendo. Y este proceso adictivo no es un proceso adictivo del que las mujeres están libres o emancipadas de ninguna de las maneras. Y creo que es importante verlo. Es necesario destacar cuáles son estas aristas y ¿no? estas expresiones en concreto que nos permiten entender un poquito más pues, una cuestión de género, desde luego. Es imprescindible hacerlo, pero de nuevo, en una cuestión de liberación y de entender de verdad cómo funciona la mente, veamos que igual en los hombres hay esta voluntad, ¿no? de ser objeto deseable y objeto de reconocimiento de las demás, no solamente pasa en las mujeres. Entonces, asumiendo eso y viendo que estas dos partes se integran, entendiendo y siendo finas, detectando dónde pesa más el qué y sacando conclusiones de ello, pero quizás no desconectándonos de que hay de todo en todas partes, creo que es un poco más fácil entonces sí aplicar esta visión dármica que habla de unos mecanismos fundamentales que nos atraviesan a todas por igual, ¿no? En cuanto a buscar a través de, digamos, la concreción del deseo en forma de sexo, esa culminación de la conquista, ¿no? del placer a través de o con la otra persona, como, pues eso, como exactamente igual que nos creemos que pues, adquiriendo el próximo iPhone vamos a ser más felices o que en las vacaciones o en ese viaje futuro vamos a ser más felices, pues en el mismo registro de proyecciones de Trishna, ¿no? de proyecciones de ese deseo, donde en nuestra realidad como humanas se manifiesta de manera mucho más virulenta y mucho más contundente es en el espacio, en el registro sexual, ¿no? Creemos que digamos, vamos a seguramente deshacernos de esa disonancia que inconscientemente entendemos que nos está, no entendemos, inconscientemente, digamos, nos proyecta a la otra, porque vivimos como separadas de la otra, como decíamos, vivimos ese engaño, pero por otra parte estamos continuamente buscando esa conexión con la otra. Y ahí es como si hubiera una especie de eco de lo que en realidad está pasando, lo que en realidad, digamos, hay, ¿no? Que es
que somos interdependientes, ¿no? Que jamás nos hemos separado de la otra, por lo tanto jamás tenemos que ir a recuperarla, ¿no? Pero como no lo sabemos y vivimos esa angustia de la separación, vamos con toda la ansiedad a buscar a la otra, ya sea para que nos reafirme, como decíamos también al principio, ya sea como un puntal de nuestra identidad, que es lo que normalmente pasa, o como una especie de consuelo, ¿no? Sea de un lado o de otro. Pero al final estamos intentando satisfacer o calmar esa disonancia que nos hace estar, ¿no? Nos hace creer que estamos viviendo separadas de la otra. Y lo hacemos con muchísima más intensidad y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que ponemos muchísima más expectativa ahí y eso nos hace, digamos, tener muchos más problemas. Porque es es en la situación en la que peor lo pasamos, cuando vemos que eso no se puede satisfacer. Es cuando más violentamos también, porque alrededor de todo eso estamos exigiendo que la persona haga una función para nosotras, ¿no? Y que cumpla un rol, sea de ornamento, sea de consuelo, pero que cumpla un rol. O sea, es el espacio donde se generan más violencias y es el espacio donde hay más frustración, ¿no? Porque es el espacio en el que más vemos de manera más evidente que no podremos estar estables y, digamos, completas sin dukkha, sin insatisfacción en relación con la otra, ¿no? Entonces, ahí podemos decir, no, hay momentos de mucha conexión, los cuerpos enamorados, ¿no? Nos puede sonar este discurso y desde nuestro punto de vista es siempre una proyección esto. Podemos proyectar que no es una proyección estar bien con la otra persona, tú puedes estar bien con la otra persona, pero ese estar bien jamás está llenando ese vacío o esa insatisfacción fundamental, porque ese estar bien va a ser siempre un estar bien desde una mirada autocentrada, jamás va a ser plenamente de entrega, mientras no haya práctica o mientras no hayan, digamos, no se activen elementos de virtud o de, ¿no? De práctica en la relación. Es decir, no estés transformando Trishna en Chanda, ¿no? O sea, no estés haciendo de ese deseo un deseo más amplio, que no solo tenga que ver con esa persona o con lo que esa persona hace contigo, que no sea tan discriminativo, que no sea tan jerárquico, etcétera, ¿no? Mientras tenga todos estos elementos propios de una mirada egocéntrica, va a ser siempre, al final, insatisfactorio, porque todo lo que es desde el egocentrismo es finalmente frustrante. Sea porque, bueno, yo fui feliz hasta que se murió, y cuando se murió, pues dejé de ser feliz. Es decir, siempre hay esa dependencia, ¿no? Aunque funcione bien ese milagro, ¿no? Ese espejismo de la relación, por ejemplo, y aquí nos hemos desviado un poquito del sexo, pero creo que se puede entender, pues mientras sea desde Trishna, mientras sea desde un complemento a la identidad, nos va a hacer sufrir en un momento u otro. O sea, tiene mucho sentido esto de... Uy, ¿sí? Esto que decías que en realidad se tiene que mirar más allá del sexo, ¿no? Para poder cambiar lo que está pasando Sí. en este espacio. También pienso que es optimista ver que hay mecanismos compartidos, ¿no? Que lo mismo que pasa ahí pasa aquí, pasa con el consumo, pasa con los bienes materiales, pasa con las relaciones, porque entonces hay muchos espacios de práctica que permiten cambiar algo que por su intensidad es difícil, ¿no? Ujú. De hecho, yo quería también leer una cita que me parece muy bonita, que habla básicamente de eso. Cita Bell Hooks a otro autor que es Bierman, que en un ensayo que se titula ¿Por qué los hombres están tan obsesionados con el sexo? Dice que por mucho sexo que tengas no será suficiente para llenar tu enorme necesidad de amor y de cercanía, de expresar tu pasión y placer con todos tus sentidos y sentir las fuerzas vitales atravesar tus músculos y tu piel. Y Bell Hooks nos invita a hacer lo que tú estabas diciendo, que es mirar más allá del sexo para vivir una verdadera revolución sexual, en realidad. Entonces, te querría preguntar en qué crees que podría consistir esta revolución o qué podría aportar el Dharma
a una emancipación de la dominación y de esta falta de comunicación. Creo que ver, como decía al principio, más en profundidad estos mecanismos compartidos. O sea, creo que es asumir cuáles son nuestros sesgos y diferenciaciones y cuáles son los aprendizajes que, que en concreto nos están persiguiendo, pero también qué es lo que tenemos en común, porque eso hace... y hablo de género, pero no solamente, o sea, quiero decir como personas. Esto hace más interesante y más compatible que esto pueda transformarse de alguna manera, ¿no? Y no solamente tú estés reproduciendo y perpetuando tus traumas y aprendizajes nefastos a través de la interacción conmigo y yo lo esté haciendo a través de la interacción contigo hasta que nos separemos y vayamos a seguir perpetuándolos con otra gente, ¿no? Entonces, creo que es la comprensión, o sea, la sabiduría, entender bien la mente y entender bien cómo funcionan estos mecanismos, cómo tan solo de entrada podríamos decir cómo se está gestando Trishna o cómo el deseo nos está lanzando la una a la otra o cómo nos hace huir o cómo, o sea, tan solo viendo todo esto, creo que ya tenemos elementos para empezar a actuar de manera diferente, para empezar a accionar otro tipo de afectos, otro tipo de sexo incluso, ¿no? Si lleváramos toda esta visión y todo este aprendizaje, esta sabiduría de lo que hemos estado hablando estos días a nuestro lugar de intimidad y de vínculo sexual, pues seguramente la cosa sería bastante diferente, ¿no? Lo que pasa es que es un poco... de nuevo, y aquí volviendo a la primera reflexión que has hecho de Juan Evaristo, pasa por poner a veces el freno, o sea, pasa por no solamente dejarse llevar y punto, pasa por sostener y observar y profundizar, quizás a veces no dejándonos llevar y ya está, ¿no? Teniendo una capacidad de accionar unos factores mentales que a veces, desgraciadamente, están un poco olvidados, que son los de las abstinencias. Gracias. Y están olvidados porque, bueno, nos hemos pensado en algún momento que no nos tenemos que abstener de nada, ¿no? Y que la absoluta libertad pasa por por lo irrefrenable, ¿no? Y no es verdad, lo irrefrenable tiene una dirección y tiene un sesgo y tiene una cultura y tiene una herencia. Entonces, lo que estamos intentando hacer precisamente a través de abstenernos un momento de lo que nos está pidiendo el cuerpo es ver si tiene sentido o no, si es o no sabio, si es o no benéfico, ¿no? Si es o no útil de alguna manera, y eso añadir o dejar entrar de golpe un elemento un poco más de sabiduría hace que el cuidado sea mucho más seguro y mucho más solvente, ¿no? Mucho más estable. Es que en realidad hay como una tensión entre pretender que el deseo los va a liberar y querer una ética del deseo, ¿no? Que es algo de lo que se está hablando, pero no, si nos atrevemos a hablar de abstinencias, no habrá ética del deseo de ninguna forma. Y mira, de hecho creo que, bueno, no sé si es lo que parece ahora, pero sí que te quería hacer hablar de otra cosa. Las personas de casa entenderán por qué se dice Bell Hooks, la conexión erótica nos saca del aislamiento y la alienación y nos lleva a la comunidad. Estas prácticas pueden optar por la promiscuidad o por la castidad, por abrazar una identidad y preferencia sexual específica o por elegir un deseo cambiante, no encasillado, que se despierte tan solo por la interacción y el compromiso con personas concretas con quienes sintamos la chispa del reconocimiento erótico, independientemente de su sexo, raza, clase o incluso de su preferencia sexual. Lo que me interesa es esta idea de un erotismo que crea comunidad y que puede o no tomar la forma de una práctica sexual, que es algo que en realidad hemos reflexionado en casa y que es vigente todavía y que de lo que hemos visto también sus peligros, pero también su potencial, ¿no? Uh-huh. Y quería
que nos pudieras decir algo de todo ello, desde el Dharma y desde tu experiencia como practicante valiente que se ha metido en todos los fregados y que también ha intentado pensar este erotismo de las relaciones. Sí, o sea, esto lo pretendíamos desarrollar con Sara Torres, ¿no? Cuando, o sea, ¿a qué nos estábamos refiriendo con erotismo o a qué, o cómo podíamos estar de acuerdo hablando del erotismo? Y quizás del Dharma, yo estaba cómodo cuando pensaba que ese erotismo tenía mucho que ver con Maitri o con esta voluntad de reconocer a la otra por lo que es, ¿no? Y cuando de verdad te estás dando el espacio a la otra, ahí se está generando este erotismo del que habla Bell Hooks, ¿no? Y del que quizás hemos estado hablando también en otras ocasiones aquí. Entonces, de nuevo, se simplifica la cosa. Podemos utilizar palabras muy posmodernos, pero lo que estamos intentando hacer aquí es que la verdadera predisposición a que la otra sea feliz es lo que va a generar vínculos de calidad. Punto, ¿no? Vamos a ser buenos puntales de una comunidad o vamos a ser como lugares seguros en una red cuando de verdad nos estemos relacionando con las demás desde este erotismo o desde esta voluntad como de reconocer a la otra por lo que es, ¿no? De no querer relacionarnos con la otra desde nuestra proyección autocentrada o, como decíamos antes, como una especie de anexo o de atributo de nuestra propia identidad, ¿no? Y ahí es donde estamos de acuerdo, es desde y donde creo que hemos intentado hacer esto en Casa Virupa y donde fomentamos que, ¿no?, las personas que estudian y practican aquí en este lugar lo hagan con sus diferentes redes, ¿no? Y hace poco hablábamos, hace ya un rato, pero hablábamos con Sara de este concepto de la erótica de la atención, porque precisamente vinculando estos dos aspectos, me parece que es importante volver a reivindicar la importancia de tener una mente que sabe calibrar, que sabe sostener, que sabe, ¿no?, que está suficientemente afilada y que es suficientemente aguda como para entender y sostener lo que está pasando. Es decir, no podemos relacionarnos con la otra desde como teniendo la mano en el freno de mano o sin dejarnos llevar por lo que el cuerpo de manera irremediable nos está exigiendo, si no tenemos una cierta capacidad atencional, si no podemos habitar un estado atencional. Va a ser imposible activar una cierta abstinencia, es decir, activar ese lugar o poner en marcha esa pasión neutra de la que hablábamos antes, esa pasión del no hacer, ese punto ¿no?, que hablábamos de que nos permite tener una cierta distancia con lo que se está moviendo en nuestra mente o en nuestro cuerpo para decidir si tiene sentido o no, si es conveniente o no, si es benéfico o no, si es noble o no, en tanto que está dándole espacio a la otra o solamente es una cosa como es una especie de apéndice nuestro o una voluntad caprichosa de nuestro cuerpo, ¿no? Solamente podemos hacer esto si hay suficiente atención. Entonces es como que solamente hay erótica si hay atención desde nuestro punto de vista. Y ahí es donde nos parece casi impensable que haya comunidades que se forjen desde otro lugar que no sea desde la atención. Sinceramente. Porque si no es desde la atención, es desde la reactividad, ¿no? Es desde la inercia. Y la inercia quiere decir, al final, lucha de egos, ¿no? Lucha de razones. Es como lugares que son muy poco interesantes desde nuestro punto de vista. Y hablo de comunidad, hablo de vínculos sexoafectivos, hablo de cualquier realidad interpersonal, ¿no? Me fijaba que hablas todo el rato en clave de red y de redes. Pensaba, claro, es que son muchos años de vida comunitaria seguramente, pero desde esta idea, cuando decías, ¿no?, pues que llevar la atención o esta idea, las diferentes redes, como les decimos a nuestros estudiantes, tal, vamos a intentar desde esta idea problematizar el contrario de las redes, que es la pareja Sí. y la monogamia. Muy bien.
Entonces, primero vamos a recuperar un par de ideas que ya han salido, pero que son útiles. Una es, con Juan Evaristo decíamos, hemos hecho una mención, que en realidad es de Eva y Lu, es que no sé si lo he dicho, del capitalismo emocional, que es básicamente observar que la lógica de intercambio económico y también de buscar el máximo beneficio, como las ganancias, victorias, la alegría, se han inmiscuido en nuestras relaciones íntimas. Esta es una idea. Y después otra que aparece en Bell Hooks, que es esta pretendida liberación sexual que testimoniaron nuestros padres, en muchos casos, no era tan emancipadora como parecía, ¿no? Que al final pedía a las mujeres que se adoptaran a las normas sexuales de los hombres de ese sexo sin compromiso, sin cuidados. Entonces, estas dos ideas creo que son importantes tenerlas en cuenta antes de empezar a criticar la monogamia, para que nuestra crítica no sea ingenua y no caiga en lo mismo que hizo como reacción esa pretendida liberación sexual, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un momento de qué es la monogamia. Aquí, siguiendo a Brigitte Vasallo, es un sistema de pensamiento, de normas o de prácticas que ha regido las relaciones afectivas. Hablamos de esta parte del mundo también. Pero bueno, en su centro ha enarbolado la pareja, que es básicamente el valor de la exclusividad afectiva y sexual. Y desde esa cúspide se dibuja una jerarquía relacional en la que hay pues, la pareja, su extensión, que es la familia, es que prácticamente será lo mismo, lo veremos después, y después por debajo las amistades y la comunidad. Y este sistema tiene muchos problemas que ya has criticado en otras ocasiones. Creo que en el último El amor y las relaciones hablaste bastante de la monogamia. Pero bueno, algunos de los problemas podrían ser pues, que potencia la competencia, la competitividad, las jerarquías, el control, la inseguridad, ¿no? También. Pero, de nuevo, esta crítica no puede ser ingenua porque también al hacerla podemos caer en lo que Vasallo llama las monogamias sucesivas, ¿no? O ese amor, ese sexo sin amor y sin cuidados, y también en una incapacidad creciente de amar a las otras a largo término. Siempre recuerdo un ejemplo de Brigitte Vasallo, que no es el único que da, pero a mí me parece como el más esclarecedor, para hablar de una alternativa a la monogamia, que no son, ella misma lo dice, sus monogamias sucesivas intensas y que le rompen el corazón, ¿no? Sino una comunidad de monjas. Dice, en un determinado momento eso era una red afectiva y de cuidados que contestaba a la sumisión patriarcal, que contestaba también a la exclusividad, era una red, y a la inseguridad que al final alimentan y nos hacen buscar una pareja monógama. Entonces, viendo esto, Lama, ¿qué elementos crees que tiene el budismo que se alinean tan fácilmente con esa crítica a la cultura monógama? Y después, si quieres comentar qué herramientas tenemos a mano para generar alternativas deseables y habitables a la monogamia, pues será interesante. Sí. Creo que creo que el primer rasgo que se da más directamente de bruces con el budismo es la cuestión discriminativa propia de un sistema monógamo, ¿no? Más allá, y no quiero entrar mucho en si estamos hablando de un vínculo sexual, me parece más interesante hablar del sistema monógamo, de dónde nos lleva como este tipo de relación. Y en el momento en el que se está estableciendo una jerarquía, estamos entrando en algo que esta tradición contemplativa dice que nos va a llevar a más y más sufrimiento porque estamos discriminando. Estamos diciendo tú sí, el resto menos. Diréis, menos, no. En gran parte de los aspectos es tú sí y el resto no. Y ahí estamos haciendo algo que traiciona de nuevo la naturaleza de nuestro ser compuesto, de nuestros agregados y de la realidad interdependiente. Estamos violentando una realidad que no se manifiesta en estos términos. Entonces, la realidad no es una cúspide donde hay dos personas viviendo, que en realidad es una, que es yo, y la otra como una especie de consorte, ¿no? Y el resto de cosas como a otro nivel. O sea, eso no es la realidad. La realidad es una realidad interdependiente donde, ¿no? Digamos, podemos tener tanto que ver en diferentes expresiones, con diferentes intensidades, haya sexo o no haya sexo, al final, en última instancia, todos los seres, pretendemos los budistas Mahayana, pero al menos, entendamos que
que estamos violentando la naturaleza propia de la realidad y de nuestra mente cuando estamos haciendo este tipo de discriminaciones. Y eso significa básicamente que estamos generando sufrimiento. Sufrimiento a un nivel sutil porque estamos perpetuando lo que estaba diciendo, una separación con lo que hay. Y esto ya pone en marcha una cantidad de causas de sufrimiento inconmensurables. Y luego también sufrimiento a nivel externo porque lo que estamos haciendo es exigirle a esa persona con la que de golpe hemos conquistado esa cúspide, tú ahora no me falles, quiero decir que ya que he dicho no a todo esto, tú ahora tienes que cumplir. Y eso significa evidentemente cosas que desde la no revisión, desde la no atención, desde la no práctica, acaban convirtiéndose en violencias. Y a veces en violencias muy explícitas, muy ruines y absolutamente denostables, ¿no? Entonces, creo que es evidente porque la monogamia no le cae demasiado bien al Buda Dharma. La monogamia, pues bueno, pues ordena socialmente y es una herramienta y, como os he dicho antes, el budismo tiene muy poco interés en ordenar socialmente, ¿no? O sea, como vosotros sabréis el tipo de fórmula social que queréis, ¿no? El Buda hizo una propuesta muy concreta, la práctica tenía que atravesar totalmente la experiencia de la gente. Y desde ahí, entonces salían fórmulas interesantes, pero primero era la práctica. Entonces, por eso el budismo nunca simplemente se dedica a, bueno, a pasar, pues eso, a observar y a, evidentemente, poner en marcha propuestas desde la práctica, pero poco más que criticar la monogamia se puede hacer, ¿no? Podemos decir, bueno, hay cosas que son interesantes, esto también es muy propio del Dharma, y que, como decías, una sucesión de monogamias depende de cómo peor, depende de cómo mejor, depende de cómo mejor porque quizás no te estanca en unas determinadas violencias que antes no tenías más remedio que comerte toda la vida, ¿no? Porque hasta que te morías o se moría la otra persona es lo que había durante siglos seguramente. Y peor porque de golpe no tenemos ni idea, o sea, la sucesión de monogamias, no tenemos ni idea de lo que es el compromiso, no tenemos absolutamente ni idea. Y había un compromiso, y lo hemos estado hablando también con Sara últimamente, que de golpe triangulaba la relación. Esto es un concepto que me parece interesante porque ya rompe la monogamia, que era Dios. El matrimonio y la monogamia estaba bendecido por una entidad, un tercero, que entraba ahí y con quien de golpe tenías unas cláusulas y un contrato. No solamente con tu pareja, sino también con esta tercera entidad que se metía ahí y que tú y tu pareja le debíais unas determinadas cosas. Y es curioso, pero eso, pues funcionaba un poco mejor, depende de cómo. ¿Me explico? Ahora no hay ni esa tercera entidad. Ahora no hay testigos. Y una de las cosas que dice Brigitte Vasallo y una de las cosas que se le cuestiona más o que se ve como más peligrosa de la dinámica o del sistema monógamo es precisamente la falta de testigos en las dinámicas de pareja. Porque todo, ¿no? Te lleva a separarte de tu red, a cerrarte con esa persona y lo que pase ahí es cosa tan solamente de los dos. Antes estaba Dios, al menos. No es broma, al menos, yo qué sé, tendrá más sentido o menos sentido para cada quien, pero al menos tenías que rendirle, ¿no? Darle alguna explicación a una tercera entidad, a un testigo. Ahora no hay ese testigo. Y eso lo hace mucho más crudo y mucho más complicado, depende de cómo. Entonces nosotras pensando esto, hemos visto, por ejemplo, en la idea de comunidad, pues una triangulación que es evidente, que es la propia comunidad, ahí como el tercer elemento. Cuando nosotras hablamos de relaciones sexoafectivas, lo hacemos siempre incluyendo a la comunidad, no en la parte sexual, cada uno haga lo que quiera, pero no. Por eso digo que es como en las dinámicas que podamos tener entre nosotras, la comunidad, no, es como una otra persona que siempre va a tener voz y voto. Jamás va a pasar esto de, oye, esto lo arreglamos entre nosotras, tú no te metas, que es mi relación, ¿no?
No, no, es nuestra relación. Porque lo que te pase a ti me afectará a mí también, aunque yo no me meta en la cama contigo. Y esto es muy importante, esto es clave. Entonces, esta triangulación a veces también es el maestro o la maestra, ¿no? O sea, mientras sea un elemento con quien triangular, al menos lo hace un poco, bueno, menos monógamo, ¿no? Porque la monogamia como sistema excluye ese testigo. Entonces, solamente añadiendo un testigo, pues bueno, ya puede ser un poco más sostenible y menos peligroso. A nosotros nos parece que la expresión última de esto es la comunidad, pero no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo entiende como los motivos o lo que sea, ¿no? Pero em, sí. 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 Hay una cosa también que a mí me sorprende a veces cuando hablamos de esto, inevitablemente acabamos criticando la monogamia por los múltiples problemas que tiene. Sí. Y a veces cuando se reivindica, no, pero nosotros funcionamos muy bien, ¿no? O sea, o su relación fue un bálsamo de paz hasta que se murieron, ¿no? Y murieron tranquilos y contentos porque se habían acompañado y no sé qué y tal. Pero por lo menos, o sea, desde el budismo también esto sería problemático porque ¿y todo el resto qué? ¿No? O sea, es como, vale, vosotras dos, pero ¿y el resto qué? Que es lo que decías al principio, que Maitreya sería como una crítica de base de la monogamia o de cualquier sistema discriminatorio, ¿no? Efectivamente. Y además, bueno, no, aquí no, porque siempre hay alguien que dice, no, yo sí que sé de alguien que fue muy feliz hasta que se murieron los dos y tal. Pero creo que habría un debate entonces en lo que significa felicidad y sobre todo si ha sido como en anteriores generaciones, tipo nuestros abuelos y nuestras abuelas y tal. O sea, cuánta sumisión, cuánto sacrificio, cuánto sesgo de género ha habido ahí por el amor de Dios, ¿no? Entonces, vale, no, pero fue tal. Yo no voy a discutir eso. A mí me parece ciencia ficción, y si funcionaba, insisto, es porque había ahí seguramente un tercer elemento que estaba triangulando la cosa, ¿no? Aunque sea una creencia, ¿no? Em, Ojo que aquí también pues, se puede decir, bueno, pues un proyecto, podemos triangularnos con un proyecto. Claro. Tú y yo y el proyecto. Tiene demasiada poca agencia, ¿vale? Triangulad con algo que tenga un poquito más de agencia. Dios, sin tener desde nuestro punto de vista ningún tipo de agencia, pero al menos tiene un poco más de agencia que un proyecto, ¿no? Es una realidad en el exocerebro como más contundente. Te puede castigar. Dios. Te puede castigar, exactamente. Como te pille mal y tal, ¿no? Es como un regulador estricto, ¿no? Un gran juez, ¿no? Pero el proyecto no te va a decir nada, ¿no? Entonces, no. Y esta idea de triangular la relación, ¿podrías explicar un poco más, si quieres, cómo, estoy pensando en gente que no tiene la suerte de vivir en comunidad, cómo se podría triangular con un maestro o una maestra? ¿Y por qué los niños, los hijos, no pueden jugar ese papel de la triangulación? No, de hecho, esto lo vimos en esa reflexión, que lo que pasa, desgraciadamente, es que se triangula con los hijos. Como es natural esa búsqueda de la triangulación, lo que acaba pasando es que le cargas a los hijos ese papel de triangular y de hacer de testigos y de hacer de juez y de hacer de moderador. Y eso es un crimen. Eso es se puede evitar, no se tiene que evitar, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema cuando no se tiene las riendas de esto, cuando no se está decidiendo, cuando pues ese tipo de dinámicas, el sistema monógamo acaba triangulando con lo que tiene ahí y los hijos acaban normalmente cargando con ese rol, ¿no? Y ahí estamos como compensando luego en nuestra adultez esos papeles que teníamos que hacer en casa cuando éramos pequeños, y es lo que hay, pero son elementos de práctica también, muchas gracias, pero por otra parte, pues bueno, pues ya se podría haber hecho diferente, ¿no? Pues, pero bueno, aquí estamos. El tema es que hay una falta preocupantísima de referencias de esto. O sea, hay muy poco discurso hecho
pese a todo el discurso y pese a todo el ruido, hay muy poco discurso, de hecho, y escasos referentes, ¿no? Entonces está bien que nos atrevamos a, como un ejemplo entre tantos que pueden haber, nos atrevamos a hablar explícitamente de esto. Dices, ¿cómo puedes triangular con un maestro, con una maestra? En realidad, o sea, yo considero que la verdadera triangulación tiene mucho que ver con la convivencia. Por eso es algo que... pero bueno, Sí. si hay como esta voluntad de practicar y esta seriedad, por ejemplo, en un vínculo dármico como suficientemente fuerte, ¿no? Y pones de verdad la relación al servicio del beneficio de los demás y como que de golpe de verdad toma ese lugar, la relación, que como se vuelve muy dármica y estamos en realidad tú y yo, pero podríamos estar con otra, ¿no? O sea, como una cosa muy desapegada, como muy poco trishna, ¿no? Muy de deseo sano, y tú y yo nos acompañamos y está muy bien y tal. Ahí hay más números que una figura como un maestro lejano, como una idea de maestro, como un pueda hacer esa función, que es como practicantes estamos también con nosotras mismas triangulándonos, ¿no? En el sentido que hay siempre esa relación entre nuestro momento, el maestro y nuestro maestro interior, por decirlo de alguna manera, nuestro potencial, ¿no? Entonces, la manera de desarrollarnos hasta llegar a desarrollar todo el potencial, o sea, nuestro momento hasta desarrollar todo el potencial es a través de esta figura del guía o de la guía, ¿no? Entonces es integrar la relación ahí, pero me parece que tiene que haber mucha madurez de práctica, o sea, creo que tiene que ser. Si no, de verdad, creo que pasa más por una cuestión de exposición y de convivencia. O sea, no creo que haya fórmulas mágicas o elementos simbólicos o religiosos, ¿no? Por decirlo rápido, entendiendo no el Dharma como una religión y tal, pero que se me entienda como una cuestión mágica de, no, pues si pienso en que el maestro tal, ya puedo ser como tranquilamente monógamo, en tanto que discriminativo, que aislarme de mis redes, ¿no? Como envolcarme en esa... Me parece que es muy peligroso y sí, es una muy mala apuesta a nivel de... O sea, sí, por favor, haced economía de los afectos, o sea, no tiene sentido jugarse a toda a una relación, ¿no? De verdad, no estamos hechos para eso. No tiene ningún sentido. Las apuestas culturales felices han sido siempre comunitarias. No digo que tengáis que vivir en comunidad, pero creo que lo tenéis que saber. O sea, la Sangha del Buda era una comunidad, Epicuro tenía comunidades, hay un montón de tradiciones griegas en el buen momento. A ver, era un poco bruto también el momento, pero no, han habido siempre apuestas y como decías, hay muchos conventos y muchas realidades monásticas que han sido lugares de emancipación tanto para monjes como para monjas. Para monjes que han podido liberarse de esta carga patriarcal y que han podido desarrollar su sensibilidad y su vulnerabilidad, y hay un montón de ejemplos también cristianos de esto, como monjas que han podido enviar a Pastafán a toda la carga patriarcal y han podido relacionarse por fin de manera tranquila con otra persona, con otra mujer, ¿no? O sea, esto hay un montón de ejemplos, pero suelen ser siempre en una posición de exposición, Claro. ¿no? Pues como antes hemos hablado de triangular con los niños, niñas, niñes, vamos a hablar de la familia, que es el último tema, es apasionante. En este caso lo presento a través de un libro que me regaló Gloria hace 2 años, que no lo leí hasta hace una semana, pero bueno, 2 años tampoco es tanto de esperar un libro, ya sabéis, que se llama Abolish the Family, Abolir la Familia, de Sophie Luis. Es increíble, os lo recomiendo a todas. Entonces, el título parece provocativo, lo es, pero no solo. O sea, tiene mucho sentido. Por poco que reproduzcamos que querría hacerlo alguno de sus argumentos, veréis que tiene mucho sentido esta invitación a ir más allá del modelo familiar. Dice, al principio, algo que podemos liar con Maitri quizás, dice, querer a las personas de tu familia, insisto, no está reñido con tener un compromiso con la abolición de la familia. Más bien el contrario. Me voy a aventurar a dar una definición del amor. Querer a una persona es luchar por su autonomía, así como por su inmersión en los cuidados. Si esto es así,
Entonces, restringir el número de madres, del género que sean, muy importante. Madres como personas que cuidan. Entonces, si eso es así, restringir el número de madres, del género que sean, a las que una niña, niño o niñe tiene acceso, alegando que yo soy la verdadera madre, no es necesariamente una forma de amor digna de este nombre. Y continúa. Aquí las citas son muy largas porque me encanta. Dice, ¿qué es la familia? La idea de que la familia es el lugar exclusivo en el que la gente está a salvo, el lugar de donde viene la gente, donde se fabrica la gente y el lugar al que se pertenece está tan arraigada que ya ni siquiera parece una idea, parece lo natural. Pues vamos a desmenuzarla. La familia es el motivo por el que se supone que queremos ir a trabajar, el motivo por el que tenemos que ir a trabajar y el motivo por el que podemos ir a trabajar. Tenemos una casa, alguien que nos cuida y tal. Es, en su esencia, el nombre que le damos al hecho de que en nuestra sociedad los cuidados estén privatizados. Última. Todo el mundo pierde. Salvo en la acumulación de capital, la promesa de la familia dista catastróficamente de lo que prometía en todos sus propósitos. A menudo no es culpa de nadie, es solo que se pide demasiado a demasiado pocos. Entonces, Lama, ¿qué te parece esta definición de la familia? ¿En qué sentido te parece problemática esta comprensión del amor familiar? Y también el hecho de que la familia sea la metáfora que pone nombre a la máxima vinculación, a la máxima intensidad de vinculación que podemos tener, ¿no? Tú eres como mi familia, eres mi hermano, esto es como lo máximo. Entonces, ¿por qué todo esto es problemático? Bueno, es problemático porque no se corresponde bien a la experiencia. O sea, tenemos que rebajar de golpe una intensidad de vínculo a algo que quizás por nuestra realidad y por cómo ahora mismo estamos también viviendo, ¿no? Cómo está habitando la familia o el concepto de familia, y también a nivel generacional, quizás tenemos una relación con nuestro hermano o hermana que es increíble, pero quizás la relación que estamos teniendo con según quién es extraordinariamente más intensa, amorosa, generosa, no sé, como los atributos que queramos, y de golpe decir, oye, tú y yo somos como hermanas, pues qué gracia, ¿no? Porque ahora mismo la relación que tengo con mi pero bueno, es una manera de hablar y entiendo la propuesta y la voluntad de resignificar o incluso directamente de abolir los según qué términos, pero al final también, pues bueno, podemos, creo que surfear como buenos practicantes y como hemos hecho desde el Dharma muchas veces con un montón de conceptos que se nos han transmitido y que hemos tenido también que de alguna manera jugar con las cartas que habían encima de la mesa en nuestro lenguaje occidental. Entonces, creo que puede ser un elemento inspirador, pero creo que está bien darle contenido a esto, entender exactamente qué significa familia, ver las limitaciones de las realidades familiares, cómo estamos llegando a una especie de colapso en este sentido a nivel social y ver qué es lo que podemos proponer, ¿no? Cuál es la respuesta a esta crisis familiar, por decirlo así. Y a menudo, hablando contigo algunas veces, creo que hemos estado a gusto con esta explicación, quizás ahora que has leído este libro ya no estás tan a gusto, con una idea de realidad postfamiliar. Entendiendo que hay elementos, digamos, que ¿no? que cogemos de la familia, pero que mejoramos, que resignificamos, que ventilamos, que abrimos, ¿no? Que dejamos que pase el aire ahí, que se ventile porque lleva un tiempo cerrado eso, ¿no? Entonces, el problema que tiene la familia desde el punto de vista del Dharma, si la tuviera que coger como hemos hecho antes con las relaciones, es básicamente el mismo. Hay una cuestión discriminativa y hay una cuestión jerarquizante. Y entonces, mientras haya ese elemento siempre en medio del camino de quien practica, va a haber ahí un reto, un problema, algo que tenemos que poner en su sitio. Y no significa entonces que esto es lo que a veces parece cuando hablamos del apego, es el típico ejemplo que se nos pone, ¿no? Cuando se habla de apego, cuando se habla de desapego, pero entonces tengo que dejar de querer a la gente que quiero, cómo funciona esto, y es como, no, tienes que aprender a querer más, a más gente. No es bajar ese amor, ¿no? Porque tenemos una extrañísima y pobrísima creencia de que nuestro amor es limitado y que tan solo podemos querer, ¿no? Tenemos como
100 unidades de amor y tenemos que repartirlas de manera hábil, ¿no? Y que claro, no puede ser porque aquí hemos puesto 10, allá 15 y ojo, ¿no? Esos 50 porque es la mujer de mi vida o el hombre de mi vida y esto pues es un lío como una catedral, ¿no? Porque no va de esto, lo bonito del corazón es que no deja de crecer nunca si se muscula, nunca, no hay límite. Es tan grande, es tan potencialmente grande como nuestra mente. Y es tan potencialmente grande como la cantidad de seres que hay, dice esta tradición contemplativa. Y si asumimos que hay infinitos seres, nuestro corazón puede ser infinitamente grande. Entonces, desde ahí partimos en esta tradición. Por lo tanto, que de golpe nuestro objeto de amor o de apego, porque no es bien amor, es esta cosa como autocentrada, de cuidado, quizás sí, sea 3, 4, 5 personas, mucho me parece 5, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista es ridículo y es peligrosísimo. Pero no peligrosísimo por lo que puedas poner en marcha, que también es peligrosísimo porque te empequeñece. Imaginaos, un potencial infinito estamos hablando. Y de golpe es como, no, no, pero ¿cómo? No, y esto yo creo que se tiene que experimentar. O sea, yo creo que más allá de que podamos estar de acuerdo o no y podamos ¿no? esculpir aquí una teoría muy bonita, creo que lo que realmente transforma y da pistas de lo que estoy diciendo es llevarlo a la práctica, es llevarlo al cojín, es meditar en Maitri, ¿no? en amor, en cuidado y ver hasta dónde se puede ensanchar el corazón y cómo, claro, quien tiene la suerte, como decías, de vivir en comunidad, ve cómo, y esto nos ha pasado a nosotras, cada vez que había la posibilidad de expandirse la comunidad, nos acongojábamos. Tú no, es verdad. Pero algunas sí. Había congoje en el ambiente. O sea, yo me creo la experiencia, no sé, pero me creía el Dharma en este sentido, ¿no? Como que no es limitado la capacidad de cuidados y de querer, ¿no? Y de amar. Pero es normal que nos salga este gesto, ¿no? Somos 6 aquí, ya 6 ya es raro. Esto se puede ir de madre, ¿no? Si de golpe somos 8 y de golpe somos 10. Ahora sí que 10 es máximo, no puedes, como, te vas a desvincular y da ese miedo, es que vas a perder la pista, vas a perder la calidad y ahora somos 20 personas viviendo aquí. Entonces la pregunta es, bueno, sí, pero seguro que no puedes dedicarle la misma calidad. Ya, pero es que yo no soy la única persona que tengo que dedicarle calidad a Berta. Hay 19, 18 personas más que pueden dedicarle. ¿Me explico? Y por suerte, Berta tiene diversidad. Porque si fuera yo la única persona y Berta fuera la única persona, pues esto sería muy frustrante, seguramente, ¿no? Nos estaríamos pidiendo cosas que son tremendamente injustas la una a la otra. Entonces, no quiero poner los dientes largos con la vida en comunidad, que sé que es muy difícil, pero creo que como propuesta más allá de, ¿no? O sea, veamos, hay alternativas. El problema muchas veces es que parece que no hay alternativas a la familia y hay alternativas. Y una red fuerte, una red de amigas, una red de practicantes, si la comunidad, la sangha, ¿no? La idea está más allá de la convivencia, puede de larguísimo tener muchísima más influencia real que la influencia que quizás tiene la familia de sangre ahora mismo, ¿no? En nosotras. Ojalá pudiéramos nutrir y explorar también esos lazos de sangre, ¿no? Pero por si lo que fuera no está pasando, no tenemos que entonces resignarnos a un modelo que nos precede, que quizás tiene muchas lacras y está muy poco revisado, ¿no? Y como no hay referentes, parece que simplemente nos tenemos que resignar, ¿no? Y como hay una batalla, ¿no? Más o menos a los 20, 30 y pico, y hay un momento que, bueno, ya pues, nos abandonamos un poquito, ¿no? Decimos, es lo que ya, ¿no?
Y aquí es donde os digo, aguantad, no es lo que hay, si podéis. Y si ya habéis tomado esas decisiones, pues haced economía de los afectos. Siempre estamos a tiempo de querer más y mejor, ¿no? Fijaos que yo quiera que Berta tenga otras influencias o que tenga otra gente queriéndola, me hace quererla mejor, porque tiene más que ver con ese chanda, con ese querer aspiracional, con ese querer en libertad, que no con ese querer posesivo y ese querer como puntal de mi identidad. Berta tiene que ser feliz conmigo. No, Berta tiene que ser feliz. Punto. Y va a ser más probable que sea feliz no como con más gente y punto, ¿no? Sino con gente que la quiera. Y esa es la apuesta valiente que creo que tiene sentido hacer en comunidad o fuera de la comunidad. Qué bonito, ¿eh? Vale. A ver, creo que tendremos que seguir hablando de las palabras, no hoy, pero de esas alternativas posible como lenguaje alternativo, porque algo que también, claro, cuando están ahí batallando, ¿no? Porque cómo podemos llamarnos, que no sea familia y tal, pensar, pero nosotros ya tenemos una palabra, comunidad, ya tenemos resuelto, o sea, no hace falta ni hablar de una comunidad post-familiar, porque ya está, o hay cosas que son muy fáciles de resignificar como la amistad, que ya lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno, esto espero que lo podamos seguir desarrollando con el tiempo. Sí, ¿no? igual es la batalla de siempre. O sea, creo que podemos acercarnos a lo mismo desde los dos lugares y creo que nos tocará ir bailando de un lugar a otro, que es lo que también hacemos a nivel de tradición contemplativa. O sea, creo que si solamente me refería al budismo como tradición contemplativa, que es como nosotras hemos entendido que de verdad se debería describir como se debería escribir el Dharma, porque no hay ningún término que describa bien el Dharma en Occidente, Claro. y hemos tenido que generar esta especie de neologismo. Es como que generaríamos una cierta distancia con quien nos está escuchando. Si de vez en cuando vamos diciendo camino espiritual, tradición, incluso me atrevo a decir antes religión, Ya. imagínate, Ya. alta tradición, pero no, hay gente que está muy a gusto con esta definición en el budismo, dice, somos una tradición y se quedan tan anchos. Pero entonces creo que continuamente tenemos que estar haciendo este baile, ¿no? Este vaivén. Y creo que también estará bien hacerlo con los temas. O sea, decir comunidad todo el rato puede ser un poco demasiado ajeno para depende de qué realidades. Y decir que puedes construir una especie de realidad postfamiliar, pues dices, bueno, pues y esto ya lo tengo ya de entrada, quizás lo puedo evolucionar, ¿no? Y en realidad es hacer una comunidad, pero bueno, llamémosle de otra manera. Nos han enviado un mensajito. ¿No? Tengo una pregunta. Mañana. Adelante. Es que estoy pensando entre dos posibles preguntas. Bueno, a ver. Vale. Hay otra idea que es interesante. Un poco lo has comentado antes, pero quizás podrías desarrollar un poco más. Que es que la familia es una promesa de cuidado, pero también de felicidad. O sea, no solo de cuidado. Sí. Y Sophie Luis no quiere abandonar ella dice como esa curiosidad y ese deseo por la felicidad, pero dice, para ser verdaderamente felices, tendríamos que aceptar que los seres humanos no se realizan ni a través del trabajo ni de la reproducción. Y esto o sea, es una idea que en realidad toda la gente que ha vivido contigo la ha oído, ¿no? Y yo, muchas veces, que es que para poder querer mejor, especialmente a las criaturas, si no es mejor no cargarlas con el peso de hacernos felices y dar sentido a nuestra existencia. Sí. Pero bueno, que si quisieras desarrollarlo un poco más, pero también para las madres y para los padres y para todo el mundo. Sí, bueno, igual tiene que ver con lo que estábamos diciendo todo el rato desde la mañana, ¿no? Trishna nos hace relacionarnos con las cosas, con los fenómenos así. Entonces, una relación, es que quizás sonaré demasiado aséptico, pero la propuesta que hace el Dharma es permitirnos generar una relación justa con los fenómenos, sea fenómeno hijo, sea fenómeno relación sexoafectiva, sea fenómeno proyecto, sea fenómeno trabajo, ¿no?
incluso sea fenómeno tradición contemplativa. Una relación justa. ¿Y justa qué significa? ¿O cómo puede ser justa? Significa entendiendo la naturaleza de ese fenómeno y entendiendo la naturaleza de quien se relaciona con ese fenómeno y la propia relación con el fenómeno. Es decir, esas tres esferas. ¿Quién soy? ¿Qué es? ¿Y cómo me estoy relacionando con ello? Entonces, si lo hacemos desde Trishna, sea con un hijo, con un trabajo, con un proyecto, con una tradición una tradición contemplativa o un vínculo sexoafectivo, Sí. una tradición sexoafectiva, o un vínculo contemplativo, si lo hacemos desde Trishna, lo que estaremos haciendo es desgraciarlo. Es decir, estamos sacándole, como decíamos antes, no te estoy dejando ser lo que eres, sino que te estoy convirtiendo en un puntal de mi identidad. Eres una necesidad de golpe. Y si eres una necesidad, te estoy sacando agencia, ¿no? Y así nos movemos, ¿eh? O sea, esto es todo el rato. No hay... Entonces, cuanto antes espabilemos y antes nos demos cuenta, mejor. Lo podemos llevar a la realidad familiar y a la realidad con los hijos y con las hijas, con las infancias. Sí, desgraciadamente esto pasa un montón. Y muchos padres y madres lo que hacemos con nuestros hijos e hijas es, pues eso, hacerlos un atributo de nuestra identidad y proyectar ahí unas cosas. Y eso limita, ¿no? Y no encorseta la crianza misma y la evolución. Condiciona de una determinada manera. Siempre va a estar condicionada una crianza y la evolución de una crianza, ¿no? Pero lo hace de una manera, pues esto, muy interesada y bajo un perfil muy, muy autocentrado, ¿no? Entonces creo que es importante entrever este gesto ansioso en todas las relaciones que tenemos, con todo tipo de fenómenos. Entonces tener una relación justa, que vendría a ser en el caso de los hijos y las hijas, ¿no? Si podemos hacer un deseo más noble, si podemos transformar en una cosa más abierta, que no solamente tenga que ver con nosotras, tiene que ver, si lo hacemos a través de Maitri, si lo hacemos a través del amor, ¿no? Tendrá que ver con, oye, que seas feliz de verdad, ¿no? Y por lo tanto, no tiene tanto que ver con si me haces feliz a mí o no. Y si llegas a cumplir mis expectativas o si, ¿no? Si sacias mis necesidades identitarias o eso que yo no pude hacer, pues a ver si lo haces tú, eso que no me dejaron hacer, pues yo tampoco te lo dejo hacer, o lo que sea, que, ¿no? el cóctel psicológico acabe dando ahí ¿no? El cuadro que sea que se esté dando, ser como mucho más sostenedores de esa infancia, sostenedores de esa crianza y entonces tener mucho más las riendas de qué tipo de influencia queremos dar, de qué, ¿no? a qué le queremos exponer y tal, porque no será solamente fruto de nuestros miedos y de nuestras esperanzas, sino que será fruto de la sabiduría, fruto de la compasión, de elementos mucho más virtuosos y mucho más nobles. Y eso es lo que tendría sentido, esa es la transformación que entendemos que tendría sentido, pero también con nuestro trabajo, también con nuestra relación sexoafectiva o también con nuestros proyectos, también con nuestros amigos y nuestras amigas. Entonces, sí, cuando tenemos esta es esta es la realidad liberada. Cuando hablamos de despertar, estamos hablando de tener una relación muy libre con los fenómenos. Y además, esta libertad es indisociable desde el punto de vista del Dharma con una conducta concreta, es decir, con un tono ético, por decirlo así, concreto. Siempre va a ser una libertad que redunde en el beneficio y en el deseo de que los demás dejen de sufrir, o el gesto de liberar a los demás del sufrimiento. Cuando hay absoluta libertad, si nosotras estamos sin venda, cuando vemos a alguien con una venda, le queremos sacar la venda. Y eso es como orgánico, no es un mecanismo muy complejo, no es una gran teorización, no hay que hacer una tesis, no hay que doctorarse para hacer esto. Es simple. Yo no sufro porque me he dado cuenta que tenía una piedra en el zapato. Te voy a decir, oye, te veo cojear, que sepas que yo tenía una piedra en el zapato, por si te ayuda. Y eso es natural, eso es la manera de
de relacionarnos. Y eso es lo que tenemos que tener como practicantes. Si os interesa el Dharma, si os interesan estos códigos, esa es la manera de transformar la relación con todo lo que nos rodea. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, pues ahí los tenéis, listísimos, sagaces y perfectos. Aprovecho para recordaros que esta conversación entre Berta y Lama se dio en el marco de unas enseñanzas en Casa Virupa llamadas Aprender a Desear y que podréis recuperar en diferido en nuestra web casavirupa.com. También encontraréis otros materiales gratuitos y de pago en la web. Podéis echarle un vistazo, que hemos pasado la web por la pelu y nos ha quedado guapísima. Y para otros eventos interesantes en relación con Casa Virupa, pues la verdad es que os vuelvo a recomendar una vez más nuestro curso de meditación para el que abriremos inscripciones en enero. Podéis escribir a info@casavirupa.com para que os ponga en la lista de espera porque de verdad, y no me tiro el farol, se nos acaban las plazas súper rápido con este curso. Y también avanzo que del 13 al 19 de julio vamos a hacer un retiro presencial en Casa Virupa sobre aquellas cualidades que nos van a ayudar a desarrollar un corazón más grande y amoroso, las paramitas. Y en cuanto a las citas de hoy, por si no os ha dado tiempo de pillarlo, o simplemente pues porque os esperáis al final, hemos trabajado con La potencia afectiva, Deseo, cuerpo y emociones de Alicia Valdés, Sara Torres, Marta Chávez y Juan Evaristo Valls Boix, y ha sido una especie de homenaje a Bell Hooks porque hemos utilizado La voluntad de cambiar, El feminismo es para todo el mundo y Todo sobre el amor. Se ha utilizado también Pensamiento monógamo, Terror poliamoroso de Brigitte Vasallo y Abolish the Family, A Manifesto for Care and Liberation de Sofía Lewis. ¿Y tú, Lama, qué nos recomiendas? Pues estaba pensando que en realidad podría tener sentido no tanto conectar con Chanda, sino que es más difícil de encontrar estos elementos así como aspiracionales, inspiradores en la historia de la música. Hay, pero escasos y normalmente son un poco moñas. Como bien sabemos, en realidad casi toda la historia de la música está hecha desde Trishna y desde hacer literatura de Trishna y desde sublimar Trishna. Entonces, ya que vamos a recomendar una canción y ya que tiene que estar atravesada por Trishna o haciéndole como un tipo de homenaje raro a Trishna, he pensado, bueno, pues hagámoslo de un maestro de la lírica que no es muy conocido, a ver, es bastante conocido, pero es como un poquito de culto, y que explica a Trishna desde un lugar un poco más profundo, un poco más sombrío, no tan evidente, y creo que me parece más interesante, porque precisamente habla de las causas o de los fundamentos de Trishna, porque Trishna tiene que ver al final con este miedo de no ser suficiente, ¿no? De necesitar más cosas para poder estar bien o para poder ser suficiente, y por lo tanto es la manifestación de la dualidad que resquebraja nuestra mente. Entonces necesitamos lo otro, pero también nos defendemos de lo otro. Y aquello que deseamos se vuelve también aquello que tememos. Y esto creo que lo explica muy bien Nick Drake en una bellísima canción llamada Things Behind the Sun de su álbum Pink Moon del 72. Y ahí Nick Drake, desde su capacidad increíble por transmitir cosas que son muy difíciles de transmitir, precisamente nos explica cómo a veces hablar, transmitir o comunicar lo inefable puede ser motivo de que nos rompamos en mil pedazos, ¿no? Entonces nos da miedo comunicar, nos da miedo también quién nos va a recibir. Entonces ese miedo tiene tanto que ver con este estado ansioso del que hablamos cuando hablamos de dukkha y del que hablamos de Trishna. Entonces os animo a que escuchéis esta canción desde esta belleza que nos proyecta y nos comparte Nick Drake, pero también que lo hagamos como si estuviéramos recibiendo una especie de confesión
que nos hace este maravilloso cantautor. Y por lo tanto con el respeto de saber que estamos en realidad siendo, digamos, receptores de la vulnerabilidad de un ser humano que explicaba muy bien qué era el sufrimiento en su versión más íntima. Y entonces generemos, por lo tanto, renuncia y queramos liberarnos de ese sufrimiento y que todos los seres puedan liberarse de ese sufrimiento también. Qué majo eres, porque no todos los maestros budistas tienen esta sensibilidad musical, ¿eh? ¿Me hace majo tener sensibilidad musical? Bueno, te he visto aquí contando esto tan bien y de forma tan bonita y recomendando a Nick Drake y he pensado, qué suerte. Bueno, Nick Drake merece ser recomendado desde un lugar, o como darle un poquito de vueltas y no solamente porque es cool, porque Brad Meldau versionaba a Nick Drake o... Ahora estás citando a Brad Meldau. Bueno, que mola un montón lo que acabas de hacer. Bueno, mola un montón Nick Drake y mola un montón escuchar a Gloria y a Berta. Así que os animo que propongáis ansiosamente, trisnamente, a través de mensajes privados y mails a Casa Virupa, que sean ellas las que sigan haciendo podcasts y así yo puedo tomarme, contigo siempre. yo puedo tomarme un descansos y escuchar más músicos para poder luego recomendarlos eventualmente si me volvéis a invitar. No digas esto porque luego de forma superficial y enjuiciadora se va a decir sí, tal, porque es un hombre. Escuchad el podcast sobre la relación con el maestro. A mí quien en realidad me gusta, ¿no? Como esta cosa. Claro, quien en realidad me gusta es Gloria y Berta, exacto. No, bueno. Pues no hagáis esto, va, sisplau, venga. Va. Os amamos, amadnos y también de manera ecuánime. Nada, pues muchísimas gracias por escucharnos y como siempre, cuidaos y cuidad mucho. Gracias.